revelado, la increíble verdad oculta detrás del rencor de mi nuera por el éxito de mis padres. El aroma a chiles y especias llenaba la cocina de Juanita, una joven madre de 28 años que luchaba como leona por su pequeño hijo. Aquel mediodía, el sol reflejaba su calidez en las paredes coloridas de su hogar en el pequeño pueblo de México. Pero en el aire también flotaba una tensión palpable, como un rayo a punto de estallar. Mariana, su nuera de 25 años, miraba con recelo cada intento de Juanita por compartir las recetas familiares de la abuela que, a su parecer, escondían un legado de éxito que Mariana no había podido alcanzar. Es muy fácil hablar de trabajo duro cuando tus padres tienen dinero, murmuró Mariana con sarcasmo, cruzando los brazos. Juanita sintió que su corazón se apretaba, pero no se dejaba vencer. Para ella, los sacrificios de su familia eran la esencia misma de su identidad. Había crecido entre escasez, sabiendo que la dignidad estaba en cada puntada de su trabajo en la fábrica de textiles. En cambio, Mariana, con su ambición desbordante, parecía no entender que el verdadero éxito era más que solo un destino brillante, que era también cada pequeño paso cotidiano. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se convertía en duelo de egos, donde cada palabra cargaba un profundo resentimiento hacia el pasado. Mis sueños no se limitan a esto, Juanita, decía Mariana, sus ojos brillando de frustración. Quiero llegar lejos, como deberían hacer las nueras. Juanita deseaba ofrecerle su sabiduría, pero sus palabras se percibían como críticas, y esa línea estaba cada vez más marcada. La disputa entre ambas alcanzó su punto más álgido durante el Día de los Muertos, una celebración sagrada llena de colores y recuerdos que para Juanita era el momento de honrar a quienes habían partido. Las flores de cempasúchil brillaban en el altar, mientras las velas iluminaban las imágenes de sus seres queridos. Mariana, por su parte, se sentía solo atrapada en un ciclo de decepción, creyendo que los recuerdos de los muertos hacían que su búsqueda de grandeza se sintiera insignificante. Mi familia también tiene historia, exclamó Mariana, quebrando el silencio con su voz entrecortada por la rabia. Fue en esa atmósfera cargada de vivencias y emociones que una revelación inesperada proliferó entre las similitudes y diferencias. Juanita descubrió, en una vieja carta que había encontrado en un rincón olvidado de su casa, un secreto que los conectaba, un dolor del pasado que ambas llevaban en sus corazones sin saber. Momentos más tarde, bajo la tenue luz de las velas, las palabras de Juanita, impregnadas de amor y sabiduría, comenzaron a calar hondo en Mariana. Ambas se miraron en un instante de vulnerabilidad, donde las barreras que habían construido parecieron derrumbarse, como las sombras cortadas por la luz. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El bullicio de la celebración se desvaneció, el mundo exterior quedó fuera. Juanita tomó las manos de Mariana, sus corazones latían al unísono mientras el camino hacia el perdón se hacía más claro. Pero, ¿podían realmente reconciliar sus visiones del éxito, o el camino que llevaban todavía estaba lleno de más obstáculos de los que imaginaban? El futuro se dibujaba incierto, pero la promesa de un nuevo comienzo brillaba en sus corazones. Juanita sintió el roce cálido de las manos de Mariana, y un hilo de esperanza se encendió entre ellas. Aquel instante compartido parecía haber borrado los resabios de resentimiento que pesaban sobre sus corazones. Sin embargo, el eco de las palabras de Mariana estaba presente, como un murmullo persistente que no las dejaba en paz. ¿Por qué no me contaste antes sobre ese secreto?, preguntó Mariana, sus ojos aún húmedos. La curiosidad le brotaba como un brote nuevo, una flor que emergía del lodo. Juanita sintió una mezcla de nerviosismo y valentía. Había estado oculta tras los muros de la memoria por tanto tiempo, y ahora debía abrir la puerta. Era un capítulo que preferí ocultar. Murmuró, sus ojos desviándose hacia el altar decorado. Habla de una promesa que hice a tu abuela. Ella siempre supo lo que costó levantarnos, las decepciones nos acompañaron. Pero también el amor. Mariana entrecerró los ojos, procesando la revelación. A medida que las palabras de Juanita resonaban en el aire, la tensión se transformaba lentamente. ¿Qué promesa?, insistió. La curiosidad la consumía, y Juanita se dio cuenta de que no podía retroceder.
Prometí que nunca dejaría que nuestros miedos nos definieran. Que el amor siempre triunfaría sobre el rencor, confesó Juanita, sintiendo cada palabra gravitar en el ambiente. Era una herencia que compartían, una que podría romper sus cadenas. Las velas parpadeaban, y la luz iluminó el rostro de Mariana, quien parecía otro ser. No lo sabía, nunca supe cuánto peso llevabas también. Pensé solo en mí, en cómo esa historia que dejó mi padre me aplastaba en lugar de unirme a ustedes, respondió, su voz quebrada. Ambas mujeres se miraron durante un largo momento, permitiéndose la vulnerabilidad. La historia de una matriarca, oculta en los secretos de la vida, se entrelazaba con sus propias ansiedades. Entonces, Juanita dio un paso hacia adelante, rompiendo el silencio que había estado en sus corazones. Mariana, el verdadero éxito no se mide en el dinero o en el estatus. Se mide en cómo amamos y cómo nos apoyamos mutuamente, incluso cuando la vida parece ir en contra, dijo, asomando una sonrisa leve. Mariana sentía un principio de verdad vibrar en sus entrañas. Esa idea de amor y apoyo resonaba con ella cada vez más fuerte. La conexión emocional comenzaba a florecer entre las dos. Esa tarde, juntas decidieron cocinar. Con ingredientes frescos y la risa como compañera, Juanita le enseñó a Mariana a preparar el platillo que había sido el favorito de la abuela. Compartieron historias, desterrando los fantasmas del pasado. La alegría se presentaba entre risas, el gas de la estufa crepitaba como un canto de esperanza renovada. Sin embargo, cuando parecía que todo comenzaba a encajar, una llamada inesperada irrumpió en su mundo ideal. Juanita, aún con la harina en las manos, se quedó paralizada al escuchar el timbre del teléfono. La voz al otro lado, familiar y distante, la hizo temblar. Era su hermana, y traía noticias que pondrían a prueba todo lo que habían reconstruido en aquel día. Juanita, necesito que vengas a casa. La abuela ha fallecido, dijo su hermana con un tono que no dejaba lugar a dudas. La noticia cayó como un cuchillo en el aire, helando el ambiente que había florecido. Las emocionadas risas se disiparon, y una sombra cubrió el rostro de Juanita. La pérdida levantaba dudas y temores entre ambas, como volcán preparándose para erupcionar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Mariana, sintiendo el peso del acontecimiento vacío sus esperanzas. Las palabras fluyeron entre la penumbra, y ambas sabían que una nueva batalla se avecinaba en el horizonte. Lo que había sido apenas el primer paso ahora parecía una prueba monumental. Con la muerte de la abuela, la vida prometía develar secretos aún más profundos. La promesa de reconciliación se enfrentaba a una nueva realidad. Y mientras sus corazones latían por el dolor, Juanita se preguntó si la familia seguiría siendo un refugio o un campo de batalla. ¿Podrían superar este nuevo golpe, unir sus fuerzas y enfrentar lo que estaba por venir? El eco de la voz de su hermana aún retumbaba en la mente de Juanita. La noticia de la muerte de la abuela era como un mazo golpeando la piedra de su corazón, desmoronando cualquier vestigio de alegría que había logrado edificar. Mariana, a su lado, estaba igualmente afectada. La unión que habían comenzado a construir se veía amenazada, como un castillo de cartas donde un solo soplo podía derribar todo. Vamos, cariño. Necesitamos salir de aquí, dijo Juanita, intentando anclarse en algo más que en el dolor. La ansiedad le revolvía las entrañas, y aún sin saber por qué, sentía que debía actuar. La casa que habían llamado hogar en su juventud parecía distante, ahora un lugar de sombras y recuerdos. Mariana la siguió, pero lo hizo con reticencia. En su corazón, un torrente de emociones luchaba por salir. ¿Por qué duele tanto, Juanita? Apenas estoy entendiendo todo esto. Te acabo de encontrar y ya, su voz se quebró. Juanita se detuvo un momento y tomó su mano. Te prometo que juntos lo enfrentaremos, por ella. Por todo lo que significa. La mirada de Mariana se tornó en un reflejo de una lucha interna, pero al final, asintió. Ambas sabían que, a pesar del sufrimiento, necesitarían coraje para enfrentar lo inevitable. El trayecto a casa estaba marcado por un silencio espeso. Cada kilómetro recorrido se sentía como una eternidad. Los recuerdos de risas e historias sobre la abuela llenaban la mente de Juanita. Un torrente de momentos se apoderó de ella, sus abrazos, las noches de cuentos, el aroma de su comida. Cada recuerdo era un ladrillo que construía un puente hacia el pasado, pero también un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Al llegar, la atmósfera era pesada. La casa ya no tenía la chispa que una vez acogía a la familia. Comenzaron a entrar, y Juanita se encontró en la sala, rodeada de fotos enmarcadas que hablaban por sí solas.
Miró cada imagen, buscando respuestas y consuelo, hasta que su mirada se detuvo en una foto antigua de su abuela joven. La sonrisa de la mujer radiaba vida, y el corazón de Juanita se apretó de dolor. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Mariana, su voz temblando. Juanita cerró los ojos por un instante, permitiendo que la emoción la inundara. Era el momento de recordar la promesa que había hecho a la abuela, de mantener viva la conexión entre ellas. Debemos honrar su memoria. Hablar, escuchar, y no dejar que el rencor nos divida, contestó Juanita, con un tono que rebosaba determinación. Esta es nuestra ocasión, Mariana, para unirnos aún más. Su corazón latía con firmeza, un latido que prometía una lucha más allá del dolor. Las horas siguientes transcurrieron entre risas contenidas y lágrimas sinceras. Familiares llegaron, tristes, pero con el deseo de recordar lo que fue. Entre las charlas, se deslizó el nombre de un abogado, alguien de confianza de la familia. Juanita y Mariana se miraron sospechosas, un hilo de inquietud creciente tensando el ambiente. El abogado tenía mensajes que compartir, detalles sobre la herencia que confrontarían los secretos familiares. Mientras la noticia se expandía, los murmullos se convertían en un murmullo siniestro. Las viejas heridas comenzaron a abrirse, y Juanita se dio cuenta de que esos secretos eran más profundos de lo que jamás hubiese imaginado. ¿Acaso había más en juego? ¿Cómo lidiar con lo que se desvelaría?, se preguntó Juanita sintiendo un escalofrío, un presagio de que el verdadero reto apenas comenzaba. Lo que parecía ser un simple día de despedida se convertía en un viaje a las profundidades de sus propias y dolorosas historias. Juanita apretó la mano de Mariana, ambas sintieron una conexión aún más fuerte al enfrentarse a lo desconocido. No podemos dar marcha atrás. Debemos estar listas para lo que venga, dijo Juanita, en un susurro decidido. Que estará oculto en el testamento de la abuela, fue la única respuesta de Mariana, y ambas sintieron una inquietante mezcla de esperanza y miedo. Con la puerta abierta hacia un nuevo capítulo, sabían que la verdad podría transformarlo todo. La familia, frecuentemente un refugio, ahora se alzaba como un campo de batalla. ¿Podrían lidiar con la revelación de secretos que amenazaban con separarlas nuevamente? La respuesta, como siempre, se presentaría en el camino que habían decidido emprender. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja y morado el cielo, mientras Juanita y Mariana se acomodaban en el viejo sofá de la sala. Dentro de la casa, el ambiente se sentía tenso, cada rincón parecía contener una historia sin contar. La ausencia de la abuela se dejaba sentir en cada rincón y en cada mueble, como una sombra que no se iba. ¿Qué pensará ella de todo esto?, murmuró Mariana, mirando hacia la ventana, como si esperara ver el rostro familiar entre las nubes. Juanita no sabía qué responder. La idea de que su abuela pudiera estar observando todo desde algún lugar se sentía como un consuelo, aunque también como una carga. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, y la bronca que había sentido antes se transformó en una melancólica nostalgia. La llegada del abogado, un viejo conocido, marcó el comienzo de una nueva etapa. A medida que se sentaba frente a ellas, su expresión seria dejó entrever que las noticias que traían no eran triviales. Juanita podía sentir que algo pesado se cernía sobre ellos, como el telón antes de un drama desgarrador. Gracias por venir, señor Castro, dijo ella, intentando mantener la calma. Podía encontrar en la voz de Mariana un ligero temblor que remarcaba el ambiente cargado. El abogado asintió. Lamento mucho su pérdida, chicas. Sé que esto es difícil, pero debo ser honesto con ustedes. Hay cosas en el testamento que desearía discutir antes de que pudiera continuar. La tensión se hizo palpable en el aire. La mirada de Juanita se encontró con la de Mariana, y en ese instante, hubo un acuerdo silencioso entre ellas. No permitirían que el miedo inundara el momento. ¿De qué se trata?, preguntó Juanita con voz firme, desafiando la inquietud que crecía en su interior. El abogado tomó aire y comenzó. Su abuela dejó más que solo bienes materiales. Hay documentos que revelan relaciones y decisiones que afectarán profundamente a la familia. Lo último que ella habría querido es que esto causara divisiones entre ustedes. Los ojos de Mariana se ensancharon, y Juanita sintió un nudo en su garganta. ¿Qué relación?, preguntó, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. El abogado se inclinó hacia adelante, su voz un susurro casi conspirativo. Relaciones que creían muertas, secretos que debían permanecer ocultos. Esos secretos están de vuelta y tienen un peso más grande que el de cualquier herencia. El corazón de Juanita se aceleraba. La posibilidad de viejas rencillas, de heridas que no sanaban,
le causaba un malestar en el pecho. ¿Por qué no nos lo dijo antes?, demandó, su voz temblando. Temía que el conocimiento de esos secretos pudiera hacer más daño que bien, contestó el abogado, inclinando la cabeza con un gesto de comprensión. Pero su abuela confió en que ustedes, como herederas, lo manejarían con amor y entendimiento. Las palabras resonaron en la sala, llenas de una carga emocional que parecía aplastar el ambiente. Juanita sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo iba a lidiar con eso? ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que venía? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, su voz un hilo de vulnerabilidad. No podemos dejar que esto nos divida, dijo Juanita, firme, tomando la mano de su hermana. Debemos estar juntas, más que nunca. No importa lo que descubramos. Nuestros lazos son más fuertes que cualquier mentira. Mientras el abogado se preparaba para revelar el contenido del testamento, una nueva pregunta surcaba la mente de Juanita. ¿Está todo esto realmente diseñado para rompernos?, se preguntó, sintiendo la inquietud del momento. Con cada palabra que el abogado pronunciaba, se acercaban a la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. El aliento de Juanita se volvió entrecortado. Si la revelación cambiaba todo, ¿seguirían siendo las mismas personas al final de este viaje? La verdad podía liberarlas, pero también podría unirlas en la grieta de un nuevo dolor. Justo cuando el abogado iba a abrir el testamento, una nueva sombra se cernió sobre ellas. Con un estruendo, la puerta se abrió de par en par, revelando a un miembro de la familia que había estado ausente durante años. Su presencia, inesperada y cargada de historia, dejó a todos en absoluto silencio, listos para observar cómo el destino de la familia cambiaría para siempre. ¿Qué haces aquí?, preguntó Juanita, sintiendo como el alivio y el terror se entrelazaban. Vine a aclarar algunas cosas, dijo la figura en la puerta, y con esas palabras, Juanita entendió que el verdadero caos apenas comenzaba. El silencio que se adueñó de la sala parecía un eco de los gritos no pronunciados que llevaban años consumiendo a la familia. La figura que se erguía en el umbral era Alejandro, el primo de Juanita y Mariana, conocido por su vida errante y sus decisiones cuestionables. Su cabello, desordenado y sucio, se mezclaba con la sombra que se proyectaba tras él. La mirada de Juanita se entrecerró ante la sorpresa, sintiendo como la esperanza de una resolución se desvanecía como el atardecer afuera. ¿Alejandro? ¿Desde cuándo te importa lo que pase aquí?, inquirió Mariana, su voz temblando entre indignación y confusión. Desde siempre, pero más desde que supe lo que dejó mi abuela. Puedo ayudarles a entender esto. La voz de su primo era baja, pero había una determinación tras el nerviosismo que la rodeaba. Juanita sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué ahora? ¿No eras tú el que se fue, el que decidió alejarse de la familia? Esta defensiva era más una defensa que una pregunta, pero dejaba claro que no estaba dispuesta a permitir que su pasado le hablara al presente sin desafío. Sí, y lo hice por muchas razones. Pero no puedo quedarme al margen mientras ustedes destruyen lo que queda, dijo Alejandro, dando un paso adentro. Su mirada se posó en el abogado, desafiándolo. ¿Así que tú eres el que viene a sacar mis secretos a la luz? Esa no es la intención, señor. Estoy aquí para cumplir con los deseos de su abuela, respondió el abogado con aplomo, pero Juanita pudo notar cómo esa seguridad se tambaleaba ante la inesperada llegada de Alejandro. ¿Qué planes tienes en mente, Alejandro? ¿No estás aquí solo por cariño?, cuestionó Juanita, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Estoy aquí porque hay verdades que debes escuchar, verdades que afectan a cada uno de ustedes. Y si no entienden lo que está en juego, perderán más que solo bienes. Explicó mientras se dirigía hacia el sofá, buscando un lugar entre las dos hermanas. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?, presionó Mariana, pero Juanita sintió que la adrenalina subía, comprendiendo que esta conversación podía cambiarlo todo. Tu abuela sabía que el legado de esta familia no era solo sobre herencias materiales. Había secretos profundos, rencores vivos, y una historia que cada uno ha ignorado. Está claro que ella quería que, en lugar de pelear, ustedes comprendieran lo que la separa. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única manera de sanar. Las palabras de Alejandro flotaban en el aire, como un eco que pedía ser escuchado. La confusión de Juanita creció. ¿Qué secretos podrían ser tan devastadores? Pensó que la familia se había enfrentado a todo en el pasado, pero ahora, al ver a su primo decidido a hablar, la incertidumbre la envolvía. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, exclamó Juanita,
buscando una salida a la angustia que llenaba la habitación. Porque yo sé lo que pasó, y puedo guiarlas a través de esto, pero necesito que escuchen. La historia de esta familia no es como creen. Hay personas que han sido heridas de manera irreversible, y lo que ustedes están a punto de descubrir es solo la punta del iceberg, insistió. Mariana intercambió miradas con Juanita, luchando con el deseo de conocer la verdad y la desconfianza que destilaba cada palabra de Alejandro. Podrían estar unidas ante la revelación de algo grande o desmoronarse ante el peso de los secretos, reflexionó el abogado con una mirada incisiva. Ustedes deben decidir, y pronto. La tensión se alzó nuevamente, como un hilo tenso, irradiando impotencia y un vínculo frágil. Juanita sintió el desasosiego apoderarse de ella y la pregunta resurgió, ¿realmente estaban listas para enfrentarse a todo eso? Si fuera yo, les diría que escuchen lo que Alejandro tiene que decir. Pero deben estar preparadas para las consecuencias. La verdad a veces duele más que las mentiras, aconsejó el abogado, mientras la silueta oscura de Alejandro se recortaba contra el brillo entrante de los últimos rayos del sol. El aire se cargó de una nueva indecorosa expectativa, y Juanita comprendió que no solo el pasado de su familia estaba en juego, también lo estaban sus lazos, su presente y su futuro. Entonces, ¿estamos listas para saber?, preguntó Mariana en un susurro, aún sin certeza si deseaba la respuesta. Un nuevo tamborileo de pensamiento se apoderó del ambiente y Juanita supo en su corazón que, sin importar la verdad que se revelara, nada sería igual después de esa noche. ¿Hasta dónde llegarían para sanar o destruir? La respuesta estaba a un suspiro de distancia. Un silencio pesado se cernía sobre la sala, como una sombra que parecía querer abrazar a todos los presentes. Alejandro había tomado asiento, su presencia inusual combinando la tensa atmósfera con un aire de inminencia, como si fuera un mensaje que llevaba tiempo esperando ser entregado. Juanita sintió que cada respiración era un acto de valentía. Empecemos de una vez, dijo Alejandro, quebrando el silencio inquietante. Lo que les voy a contar no es fácil de digerir, pero es crucial. Les prometo que esto puede cambiarlo todo, si están dispuestas a escucharlo. Mariana apretó los labios, insegura, mientras Juanita intentaba concentrarse en las palabras de su primo. Un deseo indescriptible de entender la verdad se debatía con la necesidad de proteger lo que quedaba de su familia. Mi abuela no solo les dejó propiedades o dinero. Ella guardaba secretos que, en su vida, la atormentaron. Cosas que creían olvidadas, pero que siguen afectando a nuestras vidas, prosiguió Alejandro, mientras su voz cobraba fuerza. Ella conocía a 3 personas clave que han vivido en este círculo de rencores. Una de ellas es su madre, Mariana. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. La impresión de su madre entre sombras del pasado la hizo sentir vulnerable, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Tu madre siempre se sintió en competencia con mi abuela, como si cada éxito de la familia le recordara su propia lucha, continuó Alejandro, valiéndose de la mirada fija de cada hermana en él. La clave de esta rivalidad está enterrada en la historia. Mi abuela nunca lo dijo, pero dejó pistas. Estaba cansada del dolor que la separaba. ¿Y qué nos importa eso ahora?, interrumpió Juanita, con la voz temblorosa. ¿Qué sentido tiene recordar viejas rencillas? Eso no cambiará lo que somos hoy. Podría hacerlo, insistió Alejandro, su mirada intensa. Las tensiones no son solo del pasado, están vivas. Tu madre, Mariana, nunca se sintió suficiente. Mientras mi abuela alcanzaba un éxito que parecía inalcanzable para ella, sus propias inseguridades crecieron, alimentando un resentimiento que jamás se sanó. Para ella, cada triunfo de tu abuela fue un recordatorio de su supuesta mediocridad. Mariana cerró los ojos, aturdida. Una nube oscura se apoderaba de su mente, y las palabras de su primo resonaban con verdades que no quería enfrentar. Pensamientos de su infancia comenzaron a surgir a la superficie, recuerdos de momentos que prefería olvidar. Su dolor se trasladó a ustedes. Alejandro apretó los puños. Creyendo que podrían heredar no solo bienes, sino también ese mismo resentimiento. La historia se repite. Pero eso no somos nosotras, replicó Juanita, aún aferrada a sus defensas. No estamos hechas de odio, somos más que eso. Claro que son más que eso, pero el pasado las pesa. Y eso es lo que tu abuela quería cambiar. Ella les dejó cartas, misivas que nadie ha visto y que hablan de su deseo de reconciliación, de cerrar ciclos, aseguró Alejandro. En ese momento, la habitación pareció girar.
Las palabras de su primo resonaban en el aire, y la posibilidad de descubrir cartas de su abuela la seducía y aterrorizaba al mismo tiempo. Todo lo que creían saber sobre su historia se tambaleaba en la cuerda floja. Pero el tiempo se agota. Necesitan la voz de su abuela, o de lo contrario, este ciclo de dolor jamás terminará, sentenció Alejandro, mirándolas de uno a uno. ¿Están listas para desenterrar más que resentimientos? Ambas hermanas intercambiaron miradas, la confusión y el miedo entrecruzándose en sus semblantes. La decisión de abrir la puerta al pasado se cernía sobre ellas como una sombra, y el instante se tornó pesado con la urgencia del momento. «¿Y si lo que encontré es peor de lo que imaginamos?», murmuró Mariana, sus ojos brillando con una mezcla de incertidumbre y determinación. «Entonces, huyan de ello juntas», respondió Alejandro, ya sin la desesperación del comienzo. «Porque sólo así podrán hallar la forma de sanar. Este es el momento». Mientras las palabras caían sobre ellas como un río difícil de contener, Juanita sintió una mezcla de agonía y esperanza. Sabía en su interior que la historia de la familia no solo se había ensombrecido, había sido apagada, y que cada paso hacia la verdad podría traer dolor, pero también la oportunidad de renacer. Finalmente, Mariana tomó la mano de Juanita. «¿Qué hacemos? ¿Desenterramos los secretos de nuestra madre? ¿Estamos listas para eso?» Juanita asintió despacio, y en su corazón sintió el latido vibrante de una nueva decisión. Buscaría lo que había sido oculto. De repente, en medio de la tormenta, el futuro se abría ante ellas. Pero qué dolorosas verdades estaban por descubrir. ¿Y a qué precio? El aire se sentía espeso y cargado de emociones, como si ese momento fuese el último eslabón de una larga cadena de secretos que, al romperse, liberarían un torrente de revelaciones. Juanita miró a Alejandro, buscando algo, una señal, un destello de esperanza en su rostro. Pero su primo, como un faro en la tormenta, mantenía una expresión grave, lo que solo aumentaba la tensión en la sala. «Voy a buscar esas cartas», anunció Mariana, su voz firme pero entrecortada. «No puedo seguir viviendo con esta sombra. Si hay algo que mi madre quería decirme, merece que lo escuche». Juanita la observó. Ella había creído que todo estaba bien. ¿Y si lo que encuentras solo duele más? ¿Qué tal si esas cartas eran solo un intento de redención que nunca llegó? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco de incertidumbre. «No lo sabremos hasta que lo leamos», replicó Mariana, infundiéndose de determinación. «Es hora de enfrentar la verdad, sea cual sea. Necesito que estés conmigo, Juanita. Esto no solo me concierne a mí». Juanita sintió un nudo en el estómago, pero asintió con la cabeza. «Está bien, pero lo haremos juntas». La resolución comenzó a tomar forma entre ellas, como un hilo que unía sus destinos en un tejido frágil pero hermoso. Alejandro observaba, satisfecho con la decisión de sus primas, como si finalmente se hubiera levantado una barrera entre las sombras del pasado y la luz que podía traer esa búsqueda. «Las cartas están guardadas donde tu abuela solía esconder sus cosas más preciadas. En el viejo armario del estudio», explicó, su voz sonando casi esperanzadora. «Ese lugar puede ser la clave para que entiendan lo que temían descubrir». Se hicieron vulnerables al recordar los días en que jugaban en esa casa, riendo y llenándola de ruido, ajenas a la complejidad de la vida adulta. En ese momento quedó claro que no solo desenterrarían un pasado doloroso, sino un legado lleno de vida. Pero cada paso hacia el armario parecía un abismo. Las tres se dirigieron al estudio, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, creando un parpadeo de destellos dorados y sombras. Mariana fue la que abrió la puerta. El crujido de la bisagra resonó en la habitación como un susurro al miedo. Allí, los recuerdos se deslizaron entre ellos, el olor del polvo, el sonido del viejo reloj marcando el tiempo. «¿Estás lista?», preguntó Juanita, sintiendo que cada pregunta era una carga que pendía sobre ellas. Mariana respiró hondo y sonrió con un destello de valentía en sus ojos. «Listas», afirmó, y ambas comenzaron a buscar entre los objetos que habían visto tantas veces, libros, recuerdos, pequeños tesoros que aún hablaban de su abuela. En su búsqueda, Juanita encontró una caja pequeña, casi escondida detrás de unos libros polvorientos. Su corazón dio un vuelco. «¿Crees que sí?», interrumpió Mariana con emoción palpable. «Debe ser». Procedieron a abrirla con manos temblorosas. Dentro, encontraron varias cartas amarradas con un hilo sencillo, que parecían ser el corazón de la historia que había quedado enterrada.
La tapa de la caja pareció susurrar secretos al abrirse, como si la propia abuela estuviera a su lado, guiándolas, pero antes de que pudieran explorar el contenido, el sonido del teléfono interrumpió el instante. Cada tic-tac de la llamada resonó como un recordatorio de que las respuestas que buscaban podían verse alteradas por un nuevo llamado. Juanita miró a Mariana, una punzada de ansiedad recorriéndole el cuerpo. ¿Y si es ella? ¿Y si comienza a desentrañarse todo ya? Ambas miraron la pantalla, el nombre de su madre brillando iluminando el momento tensamente cargado de anticipación. Contéstalo, indicó Mariana, su mirada fija en su hermana. Lo que sea que vaya a pasar, debemos enfrentarlo juntas. La decisión quedó en el aire, y en un instante se sentaron en el filo de dos mundos, la exploración del pasado y el presente que podría reescribir su historia. Nadie podía prever lo que esa llamada traería, ni el tremendo poder que podrían desatar las palabras que estaban a punto de escuchar. ¿Y si lo que descubrimos nos separa más en vez de unirnos? La incertidumbre tembló en la voz de Juanita, llenando el espacio con escalofríos de posibilidades. Entonces lo enfrentaremos, juntas, prometió Mariana, confiando en que el amor podría ser más fuerte que el dolor del pasado. Y así, mientras el teléfono sonaba, las cartas y el futuro aguardaban en la penumbra, listos para ser revelados. ¿Sería esa llamada la respuesta que tanto esperaban o daría rienda suelta a un nuevo antagonismo? Solo el destino lo sabía. Juanita sintió como su pulso comenzaba a acelerarse al escuchar el tono insistente del teléfono. Las miradas de Mariana y Alejandro se clavaron en ella, como si administraran toda la presión del momento. Casi podía sentir el peso de sus corazones latiendo en sincronía con el timbre. ¿Contestamos o? La duda apenas logró salir de sus labios, advirtiendo el tumulto emocional que la embargaba. Pero, en ese instante, la decisión no era solo suya. Con un movimiento decisivo, apretó el botón y acercó el teléfono a su oído. Aló, su voz sonó insegura, como un hilo de voz frágil atado a la incertidumbre. Juanita, soy yo la voz de su madre, familiar y tensa, llegó envuelta en un manto de inquietud. No sé si esta es la mejor manera de comunicarnos, pero hay cosas de las que debemos hablar. Las palabras de su madre reverberaron, creando un eco de emociones que activaron recuerdos enterrados. Aquella voz que tanto había anhelado escuchar ahora la llenaba de preguntas y desasosiego. Mariana la observaba con ojos grandes, llenos de esperanza y temor, mientras Alejandro se quedó al margen, como un espectador atrapado en un momento crucial del drama familiar. ¿De qué se trata? Juanita logró preguntar, sintiendo que su cuerpo se tensaba. Sentía que cada palabra pronunciada podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sobre el pasado y lo que hay detrás de las cartas que encontraste, continuaba su madre, en un susurro casi suplicante. Es más complicado de lo que parece. Hay secretos que nunca quise compartir, pero creo que han llegado a un punto donde ya no puedo ocultarlos más. ¿Qué secretos? El nudo en la garganta le dificultaba hablar, pero lo necesitaba. Deseaba comprender. Hay una verdad oculta que involucra a tu abuela, y muchos años atrás, decisiones que ella tomó fueron por amor y por miedo. Tienes que estar preparada para escuchar esto, Juanita. Las palabras de su madre eran como hilos tenues que trenzaban el antiguo tapiz de la familia, revelando un patrón que había estado oculto por generaciones. Las cartas, ese legado descifrado, se volvían más que simples palabras en papel, se convertían en una reunión de dolor, amor y sacrificio. Mientras hablaban, Mariana se acercó más, asomando las manos extendidas hacia Juanita, como queriendo sostener la carga emocional que pesaba en el aire. Juanita la sintió cerca, un ancla en medio de la tormenta. En un momento, su madre dijo algo que las hizo detenerse al borde de ser arrastradas por la corriente de revelaciones. Lo que estoy por decirte, no solo cambiará tu percepción del pasado, sino que podría transformar también cómo ves a tu presente. Es sobre mi relación con tu abuela, y lo que su vida significó para mis decisiones. Juanita se quedó atrapada entre el deseo de entender y el temor de lo que podría descubrir. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz se volvió un hilo apenas audible, como si la carga del conocimiento que estaba por recibir fuera demasiado pesada para sus hombros. Las cartas contienen respuestas, pero también titubeos y pérdidas, promesas no cumplidas que nos mantienen encadenadas al dolor, su madre dijo, con un tono que evocaba una profunda tristeza. Necesitas leerlas tú y Mariana. Las respuestas que buscan están en esas páginas. Mariana, con los ojos iluminados, asintió vehementemente. Lo haremos. Lo haremos juntas. Muy bien, te espero, respondió Juanita,
sintiendo como la conversación la dejaba a los pies de un abismo emocional. Habría mucho que explorar, y la posibilidad de que todo lo que creían fuera una ilusión calaba en sus corazones. Juanita colgó el teléfono, llena de un nudo de ansias y temores apretujados en su pecho. Las cartas, ahora, llevaban consigo un significado renovado. La sala parecía haber crecido en tensión y promesa al mismo tiempo. Juanita miró a Mariana, y un pacto tácito se estableció entre ambas. Sabían que estaban a punto de adentrarse en un territorio desconocido. El brío de la investigación ahora resonaba en las paredes del estudio, donde esperaban las cartas como testigos silenciosos de sus pasados. Juanita se sintió atrapada entre el poder de la revelación y el temor a la verdad. Prometí enfrentar la verdad, ¿recuerdas?, dijo Juanita, más para sí misma que para las demás. Sí, y no importa lo que venga, lo haremos juntas, insistió Mariana, sus ojos destellando con la luz de una nueva esperanza, pero antes de que pudieran avanzar, el silencio se rompió nuevamente, esta vez un susurro de alerta entre ellas dos. ¿Y si lo que descubrimos es tan oscuro que amenace lo que tenemos? Juanita murmuró, resonando el miedo en su interior. La acción estaba a un suspiro, pero en sus corazones, la pregunta permanecía suspensa, creando un aura de expectación inquietante. La verdad estaba al alcance, pero ¿realmente estaban listas para enfrentarla? El aire en el estudio se sintió denso, como si cada instante que pasaba pesara más que el anterior. Las cartas, reposando sobre la mesa, parecían palpitar, invitando a que su contenido fuera desvelado. Juanita respiró hondo, aferrándose a la idea de que lo desconocido podría traer con él no solo dolor, sino también redención. ¿Quieres que empiece a leerlas?, preguntó Mariana, su voz era una mezcla de ansiedad y firmeza. Juanita asintió, y todo el miedo que había estado palpitando en su pecho se hacía cada vez más real. Con manos temblorosas, Mariana tomó la primera carta. El papel amarillento sugería su vejez, así como los secretos que encerraba. Esta fue escrita por tu abuela, no, dijo, alzando la mirada hacia Juanita, buscando en sus ojos la aprobación para continuar. Sí, respondió Juanita, su voz casi un susurro. Lee. Mariana rompió el sello y desenrolló el papel con cautela. Las palabras comenzaron a fluir, cargadas con emociones ocultas, y cada frase resonaba con ecos de un tiempo alejado. Querida Juanita comenzó a leer, y en ese momento, el mundo exterior desapareció. Mientras las letras danzaban sobre la hoja, Juanita sentía que cada palabra desgarraba un pedazo de su alma, abriendo viejas heridas que creía ya cerradas. Su abuela hablaba de amores perdidos y decisiones que habían marcado su vida, revelando relatos de sacrificios que nunca había imaginado. La voz de Mariana se apagó un momento, un nudo se formó en su propio ser al enfrentarse a la realidad de su familia. ¿Qué significa esto?, interrumpió Juanita de repente, su corazón palpitando. ¿Por qué nunca nos habló de esto? ¿Por qué escondió estas verdades? Su voz tembló entre la incredulidad y la decepción, el peso de las expectativas y la historia familiar empezando a revelarse como un lienzo de complicaciones. Juana, es normal sentirte así, confortó Mariana, su tono lleno de empatía. Tal vez, su silencio era su forma de protegerte. ¿Protegerme de qué?, Juanita cuestionó, necesidad y desesperación entrelazándose. Y justo cuando la tensión aumentaba, un nuevo roce del papel volvió a captar su atención. Mariana continuó leyendo, su voz ahora más firme. Son historias de amor, sí, pero también son historias de errores, de arrepentimientos, dijo Mariana. Parece que está hablando de cómo temía perder a su familia por decisiones que la llevaron lejos de ellos. Un murmullo de silencio llenó el cuarto. Juanita no sabía cómo procesar lo que escuchaba. Eran revelaciones que no encajaban con la imagen idealizada que había tenido de su abuela. La figura fuerte que había crecido adorando, moldeada por tradiciones y enseñanzas, ahora empezaba a desmoronarse ante la claridad de sus errores y miedos. ¿Y si esto afecta a mi madre? ¿Hasta dónde llega esta cadena de secretos? Juanita se sintió abrumada, con el miedo apretando su pecho nuevamente. La historia de su familia, que había creído conocer, ahora se configuraba como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Tal vez necesitamos más cartas. Puede que haya una respuesta para esto. ¿Sabes si hay más?, Mariana preguntó, y en su voz había tanto deseo de entender como de apoyar. Hay que mirar, hay muchas en la caja, contestó Juanita, sintiendo que la incertidumbre estaba a la vez aterradora y liberadora. Mientras ambas buscaban con fervor, un pequeño papel cayó al suelo. Juanita se agachó para recogerlo,
y al abrirlo, su rostro palideció. Era otra carta, pero esta no provenía de la abuela. Era una carta escrita con una caligrafía diferente, una que no había visto antes. ¿Qué es eso? Mariana la miró, preocupada. Creo que esto es de mi madre, dijo Juanita con voz entrecortada, su mano sosteniendo el papel como si fuera un talismán cargado de energía. ¿Y sí? Pero no pudo continuar la frase. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, supieron que lo que estaban a punto de descubrir podría ser aún más impactante que todo lo anterior. La verdad que estaban buscando ahora tenía el potencial de desentrañar más que el pasado. Podría también desafiar el presente y el futuro que ambas habían estado construyendo. Juanita, ¿estás lista para esto?, preguntó Mariana, sintiendo la presión del momento, el peso del papel entre sus dedos. Necesitamos saberlo, respondió Juanita, decidida a no dejar que el temor confines a su familia a un ciclo de secretos. La respuesta estaba al otro lado, y con un profundo suspiro, abrió la carta. ¿Sería esto el hilo que las llevaría a entender todo, o una revelación que desgarraría su conexión para siempre? La sala se cargó de tensiones, mientras Juanita se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. El silencio que reinaba en la sala se rompió con el sonido del papel deslizándose. Juanita sintió como su corazón palpitaba con fuerza mientras leía las palabras de su madre. Queridas Juanita y Mariana, si están leyendo esto, es porque finalmente han tenido el valor de enfrentar las verdades que han estado ocultas durante años. Este es un momento difícil, y entiendo que mis acciones les han causado más dolor del que alguna vez imaginé. Pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, sobre todo cuando se trata de una familia como la nuestra, donde los secretos pesaban como un yugo. La relación que tuve con su abuela fue intensa y llena de amor, pero también marcada por el miedo y la competencia. Siempre sentí que su brillo eclipsaba el mío, y esas inseguridades fueron creciendo como un monstruo que devoraba la alegría de nuestros días. Prometí seguir su legado, pero a menudo me preguntaba si algún día podría ser suficiente. Lo que nunca quise que supieran es que mi incapacidad para compartir mi propia historia nos ha mantenido distantes. He vivido con la culpa de no haberles dado la relación que merecían. Como resultado, he perpetuado el ciclo que tanto deseaba romper, pero hoy, les insto a que no dejen que el dolor nos divida más. En lugar de arrastrar este peso, tomemos la decisión de sanar, de unirnos como nunca antes. Cada carta que encuentren será un ladrillo en ese camino hacia la verdad, y cada verdad familiar que desenterren puede ser una oportunidad para tejer una nueva historia. Las amamos, incluso cuando lo ignoramos. Las animo a abrazar lo que descubran, a enfrentar sus temores y a encontrar el amor en el fondo de cada revelación. Con amor, su madre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Juanita, mientras el peso de cada palabra se desmoronaba como un muro que había impedido su conexión durante años. Mariana, a su lado, sintió un aluvión de emociones, una mezcla de rabia y tristeza, pero también de un alivio poderoso. No sabía, nunca supe, murmuró Mariana, la duda evaporándose en el aire como el humo de incienso. Pensé que esto nos separaría, pero en realidad, nos une. La voz de Mariana temblaba, pero había un brillo renovado en sus ojos. Si debemos hacer esto juntas, dijo Juanita, sintiendo que su corazón se expandía. Ya no tenían miedo a lo que pudieran encontrar. La revelación había abierto un nuevo camino, se abrazaron con fuerza, sellando una promesa de enfrentar lo que se interpusiera en su camino. Los secretos no volverían a ser armas en su familia, ahora representaban la oportunidad de reconstruirse. Con un nuevo sentido de propósito, buscaron en la caja. Mariana encontró otra carta. Y esta también es de la abuela. Mientras leía, la voz de su abuela resonaba con calidez. Querida familia, si están leyendo esto, quiero que vean la importancia de la unión. Recuerden que al final del día, son el amor y la fuerza de familia lo que realmente importa. La risa pasó a ser el eco de un antiguo lamento, y así la tristeza se transformó en alivio. Era tiempo de dejar el pasado atrás y abrazar lo que realmente eran, una familia unida a través del amor, listos para enfrentar cualquier tormenta que viniera. El teléfono sonó nuevamente, y el rostro de Juanita se iluminó al ver el nombre de su madre en la pantalla. Esta vez no sintió temor, estaba lista. Contesta, sonrió Mariana. Ambas sabían que la nueva conversación que estaban a punto de tener podría ser el primer paso hacia la reconstrucción de su historia familiar, una que ya no se continuaría a escribir en oscuridad, sino a la luz del entendimiento y el amor. Aló, mamá, la voz de Juanita era ahora un rayo de esperanza. Hola, hija. Estoy aquí, dispuesta a escuchar y a hablar.
La conexión se hizo fuerte. Por fin, estaban listas para sanar. Fin, ahora mismo, necesitas suscribirte al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.